Listo, entonces fíjense en que nos dicen el núcleo central del circuito magnético es presentado en la figura 1.7. La bobina cuenta con 800 espiras, es decir, nos están dando el número de vueltas de la bobina, que es de 800 espiras, ¿cierto? El material es acero fundido con un valor de permeabilidad relativa, y entonces fíjense en que nos dan la permeabilidad relativa. Pero esta permeabilidad relativa nos la dan por un motivo, ¿cierto? ¿Y cuál es ese motivo? Que en realidad ellos, para darnos este valor, debieron solucionar el ejercicio y determinar con qué valor de permeabilidad está funcionando el material. Lo segundo es que este ejercicio, este ejemplo, también está modificado de tal forma que la permeabilidad del material sea igual en todos los segmentos. O sea, ya ahorita lo analizamos a detalle, pero es una particularidad del ejemplo, ¿cierto? Quiero hacer claridad porque nosotros explicamos que la permeabilidad relativa va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto funciona acorde a la curva de magnetización, que es la relación intensidad de campo, densidad de campo, y eso nos indica que vamos a tener una permeabilidad diferente en cualquier punto de operación que tengamos. Entonces lo que en realidad está haciendo el enunciado es diciéndonos, mire, el material está trabajando en esta parte, y cuando está trabajando bajo ese punto, la permeabilidad es esa. O sea, ellos antes de plantear el ejercicio ya lo solucionaron y determinaron en qué punto está trabajando, porque es el primer ejemplo, hasta ahora estamos empezando, pero hay que hacer claridad en esta parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Lo otro que hay que aclarar, entonces, se debe aclarar lo siguiente, ¿no? Entonces, en este caso, esto es un circuito de corriente directa. Entonces, como es un circuito de corriente directa, vamos a tener que el sistema se va a conectar a cierto voltaje, ¿cierto? El voltaje nos va a decir cuánto es la corriente que va a existir en el sistema. La corriente nos va a decir cuánto es el valor de la fuerza magnetomotriz. Recuerden, la fuerza magnetomotriz para este caso va a depender de la bobina. Y la fuerza magnetomotriz nos va a decir cuánto es el flujo que va a existir en dicho sistema. O sea, este es el comportamiento de los circuitos magnéticos en corriente directa. Esto deben tenerlo claro, porque cada vez que tengamos un circuito en corriente magnético, en corriente directa, esto se va a cumplir, esa relación. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces ya haciendo esas aclaraciones, vamos a continuar con la solución. Entonces nos dice también calcular la corriente I. Fíjense que en este caso nos están preguntando la magnitud de la corriente, ¿cierto?, que debe aplicarse en la bobina para obtener en el entrehierro un flujo de 1 miliweber. Entonces fíjense que acá está el detalle. Ellos quieren 1 miliweber en el entrehierro, y para eso se debe crear cierta fuerza magnetomotriz que va a depender de la corriente. Normalmente los ejercicios se solucionan hasta este punto, o sea, hasta determinar la corriente necesaria para causar una condición de flujo. Pero fíjense que en este caso ellos nos dan la condición de flujo y nos preguntan la corriente que hace que el funcionamiento del circuito sea de esa forma. Recuerde que la relación V es la permeabilidad total por la intensidad, lo que a partir de ello se determina la permeabilidad relativa, ¿cierto? Porque usted acá tiene la intensidad, acá tiene la densidad, y este punto intersecto o la pendiente es la permeabilidad total, ¿cierto? Sería V sobre H. Pero sucede que la permeabilidad total usted la puede calcular como la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, igual a V sobre H, y de ahí puede despejar y determinar la permeabilidad relativa como la densidad sobre la permeabilidad en el vacío por la intensidad.
Listo, entonces en este nos vamos a tomar todo el tiempo porque la idea es que lo comprenda. Listo, si no comprendemos este, que es el más sencillo, más adelante vamos a tener problemas. La idea es que esto quede claro. Listo, entonces vamos a partir por la fuente, muchachos. Entonces la fuerza magnetomotriz que va a ser para nosotros la bobina, ¿cierto? Entonces siempre deben, como lo explicamos anteriormente, tomar la mano derecha y seguir la trayectoria de la corriente en la dirección en la que está siendo enrollada la bobina. Es decir, en este caso tomamos la mano derecha y en este caso, si seguimos la trayectoria del conductor con la mano derecha, que sería esta, el pulgar va a quedar en la parte superior. ¿Qué nos indica eso? Que la polaridad de la fuerza magnetomotriz sería más menos, ¿cierto? Porque acá vamos a tener el norte y en la parte inferior tendríamos el sur, es decir que la línea, el flujo magnético, las trayectorias de flujo magnético serían de esta forma, lo que indicaría que la fuente va a ser, en términos magnéticos, más menos. Voy a borrar entonces esta parte para poder analizar el resto. ¿Listo? Entonces, en ese circuito vamos a tener que la bobina está ubicada sobre este material, ¿cierto? Y este material va a ser igual a que ahí existe cierta oposición al flujo magnético, es decir, estamos hablando que ahí vamos a tener una reluctancia y vamos a llamarla la reluctancia 1. Reluctancia 1. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? El entrehierro. Voy a hacer de pronto un zoom. Entonces, después de eso, tenemos nosotros el entrehierro, ¿cierto? El entrehierro es esta parte. Pero ese entrehierro, ¿qué es igual para nosotros? Entonces, es otro material magnético, es decir, que va a tener su reluctancia y vamos a llamarla R2. Y entonces ahora tendríamos que dibujar R2 en nuestro sistema, ¿cierto? Y entonces vamos a tener esa reluctancia 2 que tenemos ahí, ¿cierto? Y a esto entonces sería R2 que lo hemos dibujado. Hasta acá vamos bien, ¿sí? ¿No se puede repetir la R1? R1. Capacho, ¿sí? Sí, señor. Mire, Capacho. Resulta que la bobina está sobre un material ferromagnético. El material ferromagnético sobre el cual está la bobina se va a oponer a que a través de él fluya este flujo magnético, ¿cierto? Y esa es la reluctancia 1. ¿Listo? Y la reluctancia 2, entonces ahora hay otro material, y ese material es entrehierro, y esa sería la reluctancia 2 para nosotros. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. ¿Una pregunta? Sí, ¿En cualquier tipo de material va a aparecer esa reluctancia? sí, claro. Porque cualquiera sea el material se va a oponer a que a través de él exista un flujo magnético. Es como la resistencia, o sea, usted tiene una fuente de voltaje, compañero, y sin importar cuál sea el material que usted emplee oro, emplee plata, emplee cobre, o sea, puede que usted tenga el mejor conductor del mundo, pero el mejor conductor del mundo se va a oponer de cierta medida que a través de él fluya una corriente eléctrica, ¿sí? Lo que para fines prácticos, en el caso de los circuitos eléctricos, ustedes desprecian en muchos casos la resistencia del conductor cuando es algo pequeño, pero ya cuando es un sistema grande se debe considerar, por decir algo, una línea de transmisión, un sistema de distribución, inclusive las redes para una vivienda. Entonces ya son trayectos largos y la resistencia del conductor es significativa. O sea, es decir, por ejemplo, en los diamagnéticos y en los otros tipos también va a pasar lo mismo. Sí, claro. Y en los mismos ferromagnéticos, si se fijan en este caso,
es un ferromagnético. Entonces acá tenemos un ferromagnético que tiene una reluctancia, y tenemos un material que va a funcionar como un paramagnético, que es el aire, que va a funcionar como otra reluctancia. Acá tenemos el caso de dos materiales diferentes. Ahora acá viene lo que de pronto es un poquito complejo, porque el detalle es que aquí van a existir dos caminos en los cuales el flujo se va a dividir. Acá vamos a tener que va a existir un flujo, y acá va a existir otro flujo, que acá tenemos en la parte central. Puedo borrar esa parte resaltada, la reluctancia resaltada, ¿sí? Entonces tenemos que en la parte central va a existir un flujo, que vamos a llamar el flujo 1, y que dicho flujo se va a dividir en el flujo 2 y en el flujo 3. Ahora, ¿qué sucede? Que en los segmentos laterales, es decir, en esta parte, ¿qué tenemos en este caso? Entonces hay más material ferromagnético, ¿cierto? Todo esto es material ferromagnético. Pero el material ferromagnético nosotros lo estamos traduciendo en una reluctancia, es decir, que esto es otra reluctancia. Y si analizamos la siguiente parte, esto que tenemos acá va a corresponder a otra reluctancia también, ¿cierto? Y vamos a llamarla la reluctancia 4. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Esta es la reluctancia 1, que la mencionamos ahorita, y esta sería la reluctancia 2. Ahí está en colores. Todos ven las reluctancias hasta ahí, ¿sí? Bueno, y entonces vamos al circuito magnético. Entonces en el circuito magnético tenemos que en este punto los flujos se dividen, es decir, que esas reluctancias van a quedar al final en paralelo, ¿no? Y esta es la reluctancia que llamamos la reluctancia 3, y nos faltaría entonces dibujar esta reluctancia, que la hemos llamado la reluctancia 4. Y en términos de los flujos, entonces dijimos que acá vamos a tener el flujo 1, y que el flujo 1 se... Sí, claro, que la reluctancia... ¿De qué depende la reluctancia? Entonces la reluctancia depende de la longitud media magnética, de la permeabilidad con la que funcione, que es particular para cada parte, ¿cierto? Y de la sección transversal. Si usted me habla de dos núcleos con secciones transversales diferentes, pues sí, claro, van a tener reluctancias diferentes. El detalle está en cuántas reluctancias usted divide el circuito, porque al final esto lo podemos dividir en 1.000.000 de reluctancias, por decir algo. Podemos tomar esta sección transversal, vamos a hacerlo acá para ilustrar la idea, y podemos tomar esta reluctancia, que es la parte izquierda, ¿cierto? Y entonces yo tomé esto como una única longitud, porque todo va a tener la misma permeabilidad y la misma sección transversal. Pero alguien pudo haber partido esto en 1 y en 2 y en 3 secciones, ¿cierto? Alguien pudo haber hecho esto, que estaba bien, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene el compañero ahí? Entonces el compañero ahí va a tener una reluctancia que se encuentra en serie con otra reluctancia que se encuentra en serie con otra reluctancia, ¿cierto? ¿Cómo calculan el valor de esta primera reluctancia? Entonces esa reluctancia lo va a calcular si lo que tenemos acá es la longitud, esta longitud L, entonces sería L tercios sobre la permeabilidad por la sección, ¿cierto? Acá tiene L tercios sobre la permeabilidad por la sección, y en la parte inferior va a tener nuevamente, y hago esto más delgado que no se está viendo ese L. Entonces acá va a tener L tercios
sobre la permeabilidad por la sección, ¿cierto? En esta va a tener que esta reluctancia, entonces sería L tercios de la permeabilidad sobre la sección, y la última reluctancia, la de la parte inferior, entonces también va a ser L tercios de la permeabilidad sobre la sección. Y entonces usted puede sumar esas reluctancias y dejarlos como una reluctancia equivalente. ¿De qué forma? Entonces la reluctancia equivalente va a ser igual, y llamemos a esto, por decir algo, R1, R2, R3 a R1 más R2 más R3, ¿cierto? Y eso le va a dar L tercios sobre la permeabilidad por la sección más L tercios de la permeabilidad por la sección más L tercios de la permeabilidad sobre la sección, ¿cierto? Y haciendo la suma de esa parte, entonces le va a quedar que la reluctancia equivalente va a ser igual a 1 de la permeabilidad sobre la sección de L tercios más L tercios más L tercios, que inclusive puede sacar factor común L, y eso le va a quedar, en otras palabras, L de la permeabilidad sobre la sección. O sea, al final, si usted lo divide en los segmentos que quiera, vamos a llegar a la misma expresión, porque si lo hubiésemos hecho acá como una única reluctancia, nos hubiese quedado que la reluctancia, en este caso, que es la misma reluctancia equivalente, ¿cómo la vamos a calcular? La longitud total sobre la permeabilidad por la sección. Y fíjense que es exactamente lo mismo que tenemos en la parte inferior. Entonces mi consejo es unirlos en las mayores secciones posibles, no dividirlos tantos, porque si no al final los circuitos les van a quedar un poquito complejos y al final de igual forma los van a tener que simplificar a esta expresión. ¿Listos? Bueno, entonces en este sistema ya tendríamos claro todo, ¿no? Ahora hay que analizar las secciones transversales y las longitudes para poder determinar las reluctancias. Ya tenemos el circuito, ¿cierto? Pero ahora nos falta determinar cuánto es el valor de la reluctancia 1, cuánto es el valor de la reluctancia 2, cuánto es el valor de la reluctancia 3 y cuánto es el valor de la reluctancia 4. O sea, todavía no los conocemos. Entonces para ello vamos a iniciar con la reluctancia 1. Y ya con la reluctancia 1 pues ustedes ya pueden calcular las otras. ¿Listas? Entonces bueno, voy a borrar esta parte. Y recordemos que entonces la reluctancia 1 es la correspondiente a este segmento, ¿cierto? ¿Qué longitud tiene ese segmento? Entonces fíjense que acá no lo dan. La longitud de la parte central son 250 milímetros y la sección transversal son 4000 milímetros cuadrados. Y entonces vamos a hacer el cálculo. La reluctancia 1 entonces sería la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 250 milímetros, ¿cierto? Es decir, 250 por 10 a la menos 3 metros dividido en la permeabilidad. Entonces fíjense que en este caso el ejercicio nos da la permeabilidad relativa, que es 1000, es decir, tenemos que determinar la permeabilidad o trabajarlo como la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa, que sería 1000. Acá voy a subrayarles lo que estoy despejando. Esta es la permeabilidad relativa y esta es la longitud media magnética, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos ahora por la sección transversal. ¿De cuánto era la sección transversal? Entonces recordemos, la sección transversal es de 4000 milímetros cuadrados. Entonces la sección transversal es de 4000, pero está en milímetros cuadrados. Tenemos que pasarla a metros cuadrados, es decir, por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Recordemos las unidades. La permeabilidad la tenemos en henrios sobre metros, si no estoy mal. La permeabilidad que sí tiene unidades.
La permeabilidad relativa es adimensional, pero la permeabilidad, esta permeabilidad se da en henrios sobre metro. Entonces acá tenemos que se iría este componente y al final la unidad de la reluctancia nos va a quedar en henrios a la menos 1, ¿cierto? Que es la unidad adecuada. Bueno, ¿cuánto nos daría esa parte? ¿Cuánto les da ese cálculo? 4pi por 10 a la menos 7. O en la calculadora es la constante 32, si no estoy en 33, la constante 33. Listo, a mí efectivamente me da lo mismo. Entonces me da que esa reluctancia es de 49.735,919 y las unidades, recordemos que nos está quedando en 1 sobre henrios, es decir, henrios a la menos 1, ¿no? Hasta ahí perfecto, muchachos. Bueno, sencillo. Entonces, si ya comprendemos esta parte, ya lo otro, pues, de acá en adelante es mucho más sencillo. Entonces, la reluctancia 2. Entonces, fijémonos, la reluctancia 2 es el entrehierro, ¿no? Recordemos que cuando analizábamos nosotros los entrehierros, decíamos que las secciones transversales tienden a aumentarse. En este caso, ellos están considerando que la sección es la misma del entrehierro, es decir, no están considerando ningún factor de crecimiento de la aproximación que se están empleando, ¿cierto? Y la longitud en este caso es de 1 milímetro. Entonces, importante, muchachos, las unidades, respetar las unidades, ¿listo? Porque acá siempre vamos a trabajar esto en metros. Entonces la reluctancia 2 va a ser igual a 1 milímetro. Entonces 1 milímetro sería 1 por 10 a la menos 3 dividido. ¿Qué permeabilidad tiene el entrehierro, muchachos? Y la permeabilidad relativa es aproximadamente 1. Entonces fíjense que acá solamente se pondría la permeabilidad en el vacío. Entonces cada vez que tengamos un entrehierro deben saber que ese siempre va a funcionar con una permeabilidad conocida, que es la permeabilidad en el vacío. ¿Listo, muchachos? Eso es importante. Y entonces la sección transversal, que sería 4000 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, metros, y acá esto sería henry sobre metro, ¿no? Sí. Listo. 198.000, ¿qué? 67,89. 89,9, ¿cierto? ¿Del entrehierro? Ah, sí, sencillo. ¿Cuánto mide ese entrehierro? Entonces, para la reluctancia 3 tenemos que considerar que la longitud es 700 y la sección transversal es de 2000. ¿Listo? Entonces vamos para acá y lo escribo y ya, por favor, alguien me lo dicta. Entonces la reluctancia 3 va a ser igual a la longitud, que es de ¿cuánto era? Se me olvidó. 700 milímetros cuadrados. Entonces sería 700, que sería 700 por 10 a la menos 3 sobre la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, que sería 1000 por la sección transversal, que es de 2000 si no estoy mal, ¿cierto? 2000 por 10 a la menos 6. Y eso nos daría que esa permeabilidad es de ¿cuánto? 278.521 punto 1504, dejémoslo así, henrios a la menos 1. ¿Listo? Y entonces cuando calculen la reluctancia 4, entonces la reluctancia 4, ¿cuánto sería? Entonces sería lo mismo, 700 por 10 a la menos 3 sobre mu sub 0 por 1000 por 2000 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y eso les va a dar que es exactamente el mismo valor porque tenemos los mismos datos, ¿no? Entonces sería 2, si está bien, 278.000
521,15 henrios a la menos 1. Bueno, ¿a todos les da igual estos valores de reluctancia? Sí, señor. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, entonces para solucionarlo vamos a tomar entonces este segmento. Listo, y entonces acá tendríamos nuestro circuito magnético. Vamos a traducirlo ya con los valores, y entonces eso sería para poder borrar eso, que R1 sería 49.735,919, que R2, que está acá, sería 198.943,679, que R3 vale ¿cuánto? Entonces que R3 vale 278.521,15, y que puedo dibujarlo por acá, ya borramos lo de arriba, en este caso R4 y bueno, listo. Entonces este sería el circuito y hasta ahí lo que hemos calculado. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las condiciones con las que se partió el enunciado? Entonces acá están. Lo que se quiere es crear un flujo de 1 miliweber, pero 1 miliweber ¿dónde? Entonces ellos quieren 1 miliweber, pero ese miliweber lo quieren en el entrehierro, es decir, que ya sabemos que el flujo 1 es igual a 1 miliweber, es decir, 1 por 10 a la menos 3 Weber para este caso, ¿cierto? Entonces el flujo 1 es un valor conocido. ¿Cómo podemos solucionar el ejercicio? Podemos reducir las reluctancias y ya con el valor del flujo ya la corriente, ¿no? Esto es una alternativa. Entonces se puede decir que el flujo 1, que es conocido y es de 1 por 10 a la menos 3 Weber, y acá tenemos el flujo 2 y lo que llamamos nosotros el flujo 3. ¿Listo? Entonces la opción que dice el compañero, ¿quién habló? Ok, lo que dice el compañero Freddy, que es una alternativa, sería hacer un paralelo, calcular un equivalente entre R3 en paralelo con R4, ¿cierto? Que eso les daría, entonces si lo hacen, sería 278.521,51 dividido en 2, ¿no? Y es una alternativa. Otra opción sería que como el flujo 3 y el flujo 2 están relacionados, ¿de qué forma? Entonces recordemos, el flujo 1 va a ser igual al flujo 2 más el flujo 3, la ley de flujos de Kirchhoff transformada para circuitos magnéticos, ¿no? Y entonces vamos a tener que como la reluctancia 3 y la reluctancia 4 son iguales, entonces los flujos se van a dividir de forma proporcional, es decir, que acá vamos a tener el flujo 1 la mitad, y acá vamos a tener la mitad del flujo 1. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo, entonces como tenemos eso, entonces eso es otra alternativa, y para solucionarlo lo único que necesitaríamos sería hacer un LBK en una malla. Y entonces ¿cómo nos quedaría ese LBK? Entonces el LBK nos va a quedar
Entonces recordemos que esta es la fuerza magnetomotriz. Entonces empecemos por acá. Menos o más la fuerza magnetomotriz. Menos. Entonces, menos la fuerza magnetomotriz, ¿cierto? Más el potencial magnético en R1, ¿cierto? Más el potencial magnético en R2. Fíjense que los potenciales magnéticos estarían de esta forma, ¿no? Más el potencial magnético en R3, y la sumatoria de eso es igual a 0, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos todos bien, ¿sí? Y entonces fíjense en que lo que nos interesa determinar es el valor de la fuerza magnetomotriz. Entonces lo despejamos y va a ser igual al potencial magnético en R1 más el potencial magnético en R2 más el potencial magnético en R3, ¿cierto? Ahí no sería potencial eléctrico de la R equivalente al hacer el paralelo. ¿En dónde? O sea, el potencial eléctrico de R3 no sería la equivalente al hacer el paralelo entre R3 y R4, entre la reluctancia 3 y la reluctancia. Sí, va a ser lo mismo. Lo que acá la estoy resolviendo sin el paralelo. Está en paralelo. Sí, si están en paralelo van a tener el mismo potencial. O sea, al final la resultante tiene el mismo potencial. Y ya demostramos que matemáticamente es lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría que la fuerza magnetomotriz va a ser igual. ¿Cómo calculamos el potencial en R1? Entonces sería el flujo 1 por R1, ¿cierto? El potencial en R2, ¿cómo lo calculamos? El flujo 2 por R2. No, mentiras. Recordemos que R2 está en serie con R1, ¿no? Entonces sería el flujo 1 por R2, ¿cierto? Y el potencial magnético de 3 lo calculamos como el flujo 2 por R3. Ahora, ¿qué sucede? Que el flujo 2 se puede expresar en términos del flujo 1, que fue lo que hicimos arriba, porque el flujo 2 es el flujo 1 medios. Entonces nos quedaría que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al flujo 1 por R1 más el flujo 1 por R2 más, y entonces acá nos quedaría el flujo 1 medio, ¿cierto? Por R3. Y si se fijan, matemáticamente esto es lo mismo que si lo hubiésemos resuelto por el equivalente, porque en el equivalente, como nos hubiese quedado el circuito, entonces en el equivalente, si lo hubiésemos hecho por este camino, que se puede, pero la idea es intentar plantear todo en ecuaciones de malla, que desde mi punto de vista es un poco más práctico. Entonces nos hubiese quedado igual, porque entonces acá sería el potencial, el flujo en todos es el mismo, ¿cierto? Acá solamente vamos a tener el flujo 1. Entonces acá vamos a tener que la fuerza magnetomotriz iba a ser igual a el flujo 1 por R1 más el flujo 2 por R1 por tiras que flujo 2 por el flujo 1 por R2 más el flujo 1 por la reluctancia equivalente, ¿cierto? Y pasa que la reluctancia equivalente entonces va a ser igual a R3 o a R4 medio, ¿cierto? Y si se fijan, las expresiones son exactamente iguales. O sea, acá es como los circuitos eléctricos, muchachos, como a ustedes se les haga más sencillo solucionarlos. Listo, al final vamos a llegar siempre a las mismas expresiones. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo, y entonces solamente nos falta determinar el valor de la fuerza magnetomotriz, ¿cierto?
que sería el flujo 1, pues si quiere podemos factorar el flujo 1. Entonces, ¿qué multiplica? A R1 más R2 más R3 medios, ¿no? ¿Y eso cuánto sería? 187.91. Bueno, vamos a escribirlo acá de forma rápida. Entonces, la fuerza magnetomotriz entonces va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3, que multiplica a 49.735,919 más R2, que era ¿cuánto? Era, nosotros una afuera, era 198.943,669 más la reluctancia 3, que era 278.521,15 dividido en 2, ¿cierto? Y ahora sí, alguien me dice que ya tiene este valor calculado, ¿cierto? Entonces la fuerza magnetomotriz es ¿cuánto? 387.94. Entonces la fuerza magnetomotriz es 387,94 amperios vuelta. ¿Listo? Pero lo que nos piden a nosotros en realidad es determinar la corriente. Entonces recordemos nosotros, la fuerza magnetomotriz se puede calcular como el número de vueltas por la corriente. Y el número de vueltas es un valor conocido porque el ejercicio, el enunciado, nos dice que la bobina tiene 800 espiras. El valor de las espiras es un valor conocido y entonces simplemente faltaría despejar y decir que la corriente entonces va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre el número de espiras. En otras palabras, esto sería igual a 387,94 dividido en el número de espiras, que sería 800. ¿Y eso les da cuánto? 0,4849 amperios. Hasta aquí claro, muchachos. Bueno, en que ya lo tenemos todo solucionado. ¿Listos? Si quisiéramos determinar la intensidad de campo o la densidad de campo en este ejercicio, ¿cómo nos hubiese quedado? Entonces, si calculamos la densidad de campo 1, ¿cómo podemos calcular la densidad de campo? Entonces la densidad de campo se puede calcular como el flujo sobre la sección transversal, ¿cierto? Entonces sería el flujo 1 sobre la sección transversal 1. ¿Cuánto era el flujo 1? 1 por 10 a la menos 3, y la sección transversal era 4000 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y eso nos daría que la densidad de campo 1 es ¿cuánto? 0.25. Exactamente. Entonces acá estamos ante una densidad de campo de 0.25 teslas. Ahora, ¿por qué este ejercicio funciona? Porque si determinamos la densidad de campo 3, es decir, la que está en la reluctancia 3, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería el flujo 2 sobre la sección transversal de 2, ¿cierto? En donde esto sería 1 por 10 a la menos 3 dividido en 2 dividido en 2000 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y eso Igual, ¿no? exactamente, eso les va a dar que la densidad 3 es de 0.25 teslas. Entonces este ejercicio funciona, que fue lo que les dije yo con anterioridad, porque está arreglado. ¿Y por qué está arreglado? Porque al final la densidad 1 y la densidad 3 son iguales. La densidad 4, ¿cuánto sería? Pues la densidad 4 va a ser igual a la densidad 3, ¿cierto? Entonces, en todo lo que es el material ferromagnético,
la densidad es la misma, lo cual dice que los materiales están funcionando con una única intensidad de campo. Y como están funcionando con una única intensidad de campo, H, cuando calculemos la permeabilidad, está funcionando con una única V y una única intensidad, es decir, que está funcionando con una única permeabilidad. En otras palabras, esa permeabilidad relativa va a ser entonces esa densidad sobre la intensidad que ya tenemos. Si quisiéramos calcular por la permeabilidad en el vacío, ¿cierto? Si quisiéramos calcular cuánto es la intensidad de campo, ¿cómo lo podemos hacer? No lo hemos hecho. Entonces vamos a calcular la intensidad de campo para este ejercicio, ¿cierto? Entonces la intensidad de campo 1 va a ser igual a la intensidad de campo 3 y va a ser igual a la intensidad de campo en 4, ¿cierto? Y eso nos va a quedar como, entonces sería mire desde acá, entonces sería recordemos la intensidad, entonces sería la densidad sobre la permeabilidad, ¿cierto? Entonces sería 0.25, que sería la densidad dividido en la permeabilidad, ¿no? Y la permeabilidad entonces sería la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa por 1000. Y eso nos da que la intensidad con la que está funcionando este circuito es de ¿cuánto? 198,944 amperios vuelta. ¿Listo? Y entonces esto es lo que les decía yo al iniciar el ejercicio. Acá se cumple por la geometría. Es solo en este ejercicio. Entonces acá tenemos que con esta densidad, con esta intensidad, con la intensidad de 198,944 amperios vuelta sobre metro, vamos a tener una densidad de campo de 0.25 teslas. Y solamente estamos trabajando en este punto de la curva de magnetización, por eso este ejercicio funciona, porque al final todas las densidades y todas las intensidades de los materiales ferromagnéticos que están en este circuito son iguales, es decir, que efectivamente está funcionando con una única permeabilidad, que es este punto. Bueno, entonces lo primero es dibujar el circuito magnético, ¿cierto? ¿Cómo van con eso? Yo me enredé como si lo que tomar gran parte, o sea, una sección grande, pero entonces no sé. Profe, pero ahí cambia, ¿cierto? Sí. O sea, Si cambia la sección, sí. porque ahí se dividiría en 3 por cada lado, ¿no? Y se hallaría individual y luego se suma. Sí, es una opción. Que saldría, digamos hablando del lado izquierdo, saldría la redundancia del material, luego del vacío y luego la del material. Se halla el valor de cada uno y se suma y se halla una sola. Bueno, empecemos por la fuente, ¿listo? En este caso, la fuente ¿en qué polaridad está? Como la dibujé, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta ahí todos vamos iguales, ¿cierto? Bueno, entonces la fuente está sobre este material ferromagnético, ¿cierto? Entonces, esa es la primera reluctancia. Listo. Y llega a este punto donde se va a dividir en dos, ¿cierto? Entonces fíjense en que toda esta parte de acá tiene la misma sección transversal. Es decir, si quieren pueden tomar esta y dibujarla como una única reluctancia, ¿cierto? O el compañero, que ahorita se comunicó, propuso dividirlo en 3 reluctancias. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, ¿cierto? Lo que al final... Ah, no, pero yo hablaba era del
del otro segmento. Ah, bueno. Sí, ahí sí se toma. Si acá lo divide en 3 reluctancias, le va a pasar lo mismo, que al final esas 3 reluctancias, cuando las sume en serie, le va a quedar como una reluctancia equivalente que va a ser determinada como 3 veces L. La permeabilidad es la misma para todas y la sección es la misma, ¿cierto? Y hubiese sido lo mismo que hubiese tomado L de la permeabilidad sobre S y hubiese calculado cada una con esas permeabilidades. Entonces, efectivamente acá yo lo simplificaría en una única reluctancia y sumaría las longitudes medias magnéticas y lo calcularía con 3L. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, profe. Listo. Y entonces en la parte izquierda, entonces sucede que efectivamente esta parte va a tener una reluctancia, esta parte va a tener otra reluctancia y acá esta es especial porque esta sí tiene un área diferente, ¿cierto? Entonces como tiene un área diferente va a tener una reluctancia diferente. Entonces el compañero en la parte derecha entonces decía que él tomaba 3 reluctancias, ¿cierto? De esta forma, ¿sí? Ahora lo que directamente, o si quiere lo dibujamos así y ahorita lo simplificamos porque estas 2 reluctancias van a valer lo mismo porque se van a calcular dL como la permeabilidad por la sección porque las dos tienen la misma sección, ¿cierto? Entonces alguien las puede calcular y dibujar como una sola reluctancia si quiere. Entonces lo puede dibujar como una reluctancia con 2L de mu sobre S, ¿cierto? Y acá dejaría una sola. O si quiere dibujar las 3, pues no hay ningún problema, ¿listo? Entonces tentativamente voy a dibujar las 3 para que les quede un poco más sencillo. Listo. Entonces, ¿hasta ahí todos van bien o alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, ahora calcular los valores. Entonces, de pronto para que a todos nos quede igual la notación, voy a llamar a esto R1, voy a llamar a esto R2, voy a llamar a esto R3, voy a llamar a esta R4 y voy a decir que esta es la misma R3, ¿no? Y entonces digamos que esto es el flujo 1, que este es, vamos a dibujarlos todos iguales, el flujo 2 y que este es el flujo 3. Listo. Entonces empiecen por determinar cuánto es R1, cuánto es R2, cuánto es R3, cuánto es R4. 10 centímetros, es decir, si lo queremos dejar de una vez en metros, 0.1, ¿cierto? Dividido en la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, que es de ¿cuánto? ¿Cuánto dicen que es? De 400, ¿no? Pues por 400 por la sección transversal, que esa sección ellos dicen que es de 10 centímetros cuadrados, ¿cierto? Es decir, que sería 10 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y estos metros. Y me dicen que eso les da ¿cuánto? A mí me dieron 198,9436 por 10 a la 3. 94. 36 por 10 a la 3. Bueno, si lo vamos a escribir todo, no creo que no sea necesario por 10 a la 3. 198.000 ¿qué? 19
19.800 Como 36. 36 henries a la menos 1, ¿cierto? Centímetros a la menos 2, ¿cierto? ¿Cómo? Centímetros por 10 a la menos 12. Es que yo lo hice así, pero no. Es por el cuadrado de la sección transversal. Es por lo que- Sí. Recuerde que a usted le queda milímetros al cuadrado, y milímetros al cuadrado serían 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Si son centímetros al cuadrado serían 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Listo. La reluctancia 2 entonces sería 3 veces esa longitud, ¿cierto? Es decir, 0,3. La reluctancia 3 la reluctancia 3 ya la tenemos, ¿no? Sí. Sí, porque la reluctancia 3 entonces sería 0.1 sobre mu sub 0 por 400 por 10 a la menos 4, ¿cierto? ¿Y eso les da cuánto? La reluctancia no da 198.000 o 19.000. Profe, la reluctancia 1 está mal porque es 198.943.67. Está corrida una coma. Ok. Verifique. La relativa es. Copia lo que me dictan, muchachos. Bueno, 198.900 ¿qué? 943, 3.68. 68, gracias. Listo. ¿Y la reluctancia 2 les da entonces cuánto? Sí, efectivamente. 596.831,0366 henries a la menos 1. Y la 4 es dividirla entre 2, que sería 99.471.8. Sí, porque la 4 sería 0.1 dividido en mu sub 0 por 4000 por 2 veces la sección, es decir, 20 centímetros cuadrados, ¿cierto? 20 por 10 a la menos 4. Ah, ok, es por... Venga aquí. Acá, sí. Acá esta parte está mal, ¿no? Acá es 10 por 10 a la menos 4, ¿no? Acá sería 20 por 10 a la menos 4. Y eso dice que le da ¿cuánto, compañero? Efectivamente 99.471,839, es decir, Sí. aproximado. Bueno, hasta ahí todos vamos bien, ¿sí? 10 a la menos 3. Listo, perfecto. ¿Qué puede usted calcular con el flujo 2 y la reluctancia 2? El potencial magnético en 2, ¿cierto? Que sería flujo 2 por R2. Usted ya tiene esos dos parámetros, ¿cierto? Listo, perfecto. Puede hacer un circuito serie de estos elementos. ¿Cómo le quedaría ese circuito? Entonces ese circuito serie les va a quedar así, ¿cierto? Ese circuito serie les va a quedar así, ¿cierto? Que sería esta reluctancia equivalente sería 2R3 más R4, ¿cierto? Listo.
Y como usted ya sabe, el potencial magnético de R2, porque ya lo calculó, ese potencial es este mismo potencial. El mismo. Exactamente. Y con eso calcula el flujo 3 por la longitud media magnética, ¿cierto? Pero tiene la intensidad. Tendría que calcularla, pero el flujo ya lo tiene, o sea, el potencial magnético lo puede calcular como la intensidad por la longitud media magnética, o también lo puede calcular como flujo por reluctancia. Recuerde usted que esto es el equivalente de voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. El flujo es el equivalente de la corriente y el voltaje es el equivalente del potencial magnético. El detalle es que necesita el flujo 1. No, porque necesita el flujo 1. Necesita el flujo 3. Sin el flujo 3 no puede calcular el flujo 1. O sea, de reducirlo lo pueden reducir, sí, claro. Pero entonces el detalle es que deben calcular este potencial antes. Es que, Esto fue una pregunta. Porque el flujo 1 va a ser igual Pregunta, ¿me escucha? a flujo 2 más el flujo 3. Estábamos hablando mucho, haciendo poco, muchachos. Vamos a hacerlo. Sí, cuéntame la pregunta. Entonces, el potencial magnético 2 es ¿cuánto? El flujo 2, ¿cuánto es el flujo 2? 10 a la menos 3, ¿cierto? Compañero, ¿qué pregunta tenía? O sea, Sí, pero necesitaría el valor de la fuerza magnetomotriz y no lo tiene. Estos circuitos, muchachos, estos son los circuitos más fáciles que van a tener ustedes en toda la carrera. Entonces, claro, acá como los quieran solucionar. Si alguien quiere plantear dos ecuaciones de Mayo, perfecto. Si quiere plantear ecuaciones de nuevo, perfecto. Ahí todo funciona, muchachos. Acá yo puedo plantear una ecuación de nodo y solucionar todo con ese sistema. Y funciona bien. Si quieren lo hacemos por nodos. ¿Quieren que lo hagamos por no? O los seguimos planteando así. Profe, Sí, profe. una pregunta. Porque con esta tensión nodal ya se soluciona todo. ¿Cuánto les da el potencial 2? ¿Sí? ¿Qué pregunta tiene? No, él muestra, el círculo es ilustrativo, o sea, él dice que el área transversal ahí es esa. Miliweber. Y eso más un miliweber. Nos daría que el flujo 1 sería 2,1999 miliweber, ¿sí? Ahí está. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. Y después lo único que nos faltaría es plantear el mismo LBK que planteamos ahorita para solucionarlo, ¿cierto? O sea, podemos plantear acá el LBK y decir que la fuerza magnetomotriz va a ser igual, en este caso, a el flujo 1 por la reluctancia 1 más el flujo 2 por la que se puede traducir, o venga y mejor lo planteo en términos de potenciales, ya como más fácil de ver. Entonces sería igual al potencial magnético en R1 más el potencial magnético en R2, ¿cierto? Y eso sería entonces igual a que la fuerza magnetomotriz va a ser igual. El potencial magnético de R1 sería el flujo 1 por R1 más el potencial magnético de R2 que lo conocemos, ¿cierto? Y eso nos daría que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al flujo 1, 199 por 10 a la menos 3 por la reluctancia 2, que la reluctancia 1 que es de 198.943,668,
68. Y a eso le sumamos el potencial 2, ¿cierto? Y el potencial 2 serían 596,831. Y eso les daría que la fuerza magnetomotriz sería 1034,308, ¿no? Y como tiene 104 espiras, entonces nos va a dar que la corriente es igual, pues la corriente va a ser igual a 1034,308 dividido en 104, 9,945 amperios.